Vianey Zárate con los deportes. Oye, nos traes una gran noticia nuevamente. El Coloso de Santa Úrsula hace de las suyas otra vez. Exactamente, pues regresa a la NFL para este año y pues ayer a través de la cuenta de Twitter de la NFL México se dio a conocer a los equipos que visitarán el Estadio Azteca en el encuentro de temporada regular pactado para este 2019. En un video y con diversos tweets e imágenes se dio a conocer que serán los Cargadores de Los Ángeles y los Jefes de Kansas City los que protagonizarán el encuentro en la Ciudad de México, después de que el año pasado, por el mal estado de la cancha del Coloso de Santa Úrsula, se suspendiera el encuentro entre Rams y Kansas City. Ahora sí se jugará el encuentro en tierra azteca. La fecha y horario se dará a conocer cuando la NFL en abril publique el calendario de la temporada, pero también se dieron a conocer los encuentros que se realizarán en el extranjero. Así que vamos a ver de cuáles encuentros se tratan. La liga de fútbol americano más importante del mundo, la NFL, dio a conocer el calendario de encuentros que tendrá en el extranjero la próxima temporada, siendo 5 partidos internacionales repartidos entre Europa y México. Londres será la sede europea, la cual recibirá los duelos que protagonicen las Panteras de Carolina contra los Bucaneros de Tampa Bay, los Osos de Chicago ante los Raiders de Oakland y los Bengalíes de Cincinnati frente a los Rams, además de los Tejanos de Houston, que tendrán de rivales a los Jaguares de Jacksonville. Los partidos realizados en tierra inglesa se disputarán en la ya tradicional sede de Wembley y el nuevo estadio del Tottenham, mientras que México recibirá en el Estadio Azteca a los Jefes de Kansas City y los Carneros de Los Ángeles. La fecha y hora de los encuentros se conocerán en el momento que la NFL publique el calendario de la temporada regular en abril. La NFL hace estos encuentros fuera de Estados Unidos con el objetivo de acercar a la afición a los equipos y que vivan la pasión del mejor fútbol americano del mundo. Con información de Vianey Zárate, 21 Noticias. Y bueno, en la Ciudad de México se realizaron en el gimnasio Juan de la Barrera los Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de Taekwondo. La justa reunió a representantes de 70 clubes y 30 instituciones relacionadas con el Taekwondo de la Ciudad de México, con cerca de 600 deportistas. Además, se contó con la participación de competidores de para Taekwondo. En la ceremonia estuvo el director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Rodrigo Dosal Ulloa, quien destacó que la integración entre competidores, entrenadores y familiares es uno de los grandes valores del deporte. Y bueno, ya a un año de que se realice la justa olímpica en Tokio, la Federación Internacional de Atletismo dio a conocer que el clima será un gran factor para el rendimiento de los atletas que participen en la justa veraniega. Vamos a ver toda la información. A un año de que se realice la justa olímpica en Tokio 2020, se dio a conocer que de acuerdo a una investigación del Departamento de Salud y Ciencia de la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo, los deportistas que participen en la justa veraniega se enfrentarán a niveles altos de estrés por calor. Esto de acuerdo a la compilación meteorológica de las últimas 5 décadas. Para ayudar a mostrar las condiciones que los organizadores, competidores y aficionados pueden esperar en la capital japonesa durante la cita veraniega, se realiza un estudio donde se muestra que el periodo más caluroso del año se encuentra entre mediados de julio a agosto, y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se realizarán del 24 de julio al 9 de agosto. Es por eso que la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo recomienda a los atletas que lleguen al lugar de la competencia al menos 2 semanas antes, para que puedan aclimatarse progresivamente a las condiciones del calor local y aumentar la carga de ejercicios hasta el día de la competencia. Andrés Brito, 21 Noticias. Y este martes arranca la jornada 3 de la Copa MX y Cafetaleros recibirán en el Estadio Olímpico de Tapachula a los Cimarrones a las 19 horas. Puebla tendrá la visita de Juárez, mientras que los Lobos BUAP viajarán a Tierra Jarocha para enfrentarse a los Tiburones de Veracruz a las 21 horas y Atlas en el Jalisco se enfrentará a los Leones Negros. Y bueno, chicos, les traigo un video de hay que tener precaución cuando practicamos deporte, así que vamos a verlo y ahorita lo comentamos, ¿vale? A ver.
hay que tener precaución siempre que estamos haciendo ejercicio. Ahí casi el chico llega y choca con el camión. Oye, en verdad, no lleva casco, no lleva nada. no lleva protección, entonces siempre se le recomienda a todos los que vayan a practicar algo con precaución, traer el equipamiento para... Y también otra cosa, como mamá yo ya vi otra cosa. Te digo, también cuando tenemos pequeñines en casa, filtrar los accesos que tienen al contenido que hay en internet, en las redes sociales, pues porque para un pequeño es fácil ver eso sin ningún tipo de protección y quererlo imitar, entonces... Y se sentiría superhéroes, los que ¿no? están en casa los que están en casa no imiten a este chico. Claro, no. Él fue muy intrépido, corrió con suerte, pero pues no hay que hacerlo. Esta es la información deportiva, chicos. Buen día. Gracias, Vianey, muchísimas gracias, buen día también para ti. Vamos ahora a un resumen informativo, acompáñenos. Una nueva fuga de combustible en un ducto de Pemex se registró en Hidalgo, a unos kilómetros de donde se...